bienvenidos al canal. Hoy por fin os traigo el tercero de los tutoriales que íbamos a tejer con el punto granny y he elegido un proyecto para tejer el punto granny en redondo. El proyecto que vamos a tejer hoy es esta alfombra de trapillo. Muchas veces con las alfombras de trapillo nos pasa que vemos algún patrón o así por internet, por la web, y empezamos a tejer y nuestra alfombra nos empieza a hacer cosas raras, no queda igual que el modelo que vemos, nos hace ondas, una serie de problemas. Pero en este caso no os preocupéis porque yo os voy a contar todos los problemas que podemos tener a la hora de tejer una alfombra de trapillo y cómo los podemos solucionar. Así que si os interesa y queréis hacer unas alfombras súper preciosas, quedaros a ver el vídeo que vamos a empezar con los consejos. Cuando tejemos una alfombra circular, los problemas que nos solemos encontrar están relacionados con el número de aumentos. Normalmente, cuando seguimos un patrón, nos va diciendo la cantidad de veces que tenemos que aumentar. Pero a veces, según el material que estéis utilizando, el número de aguja o cómo sea vuestra forma de tejer, veis que esos aumentos son o bien demasiados o bien se quedan cortos. ¿Cómo podemos ver esto? Si cuando estamos tejiendo la alfombra empieza a hacer ondas, empieza como a sobrar tejido y a no quedarse plana en la superficie, es que estamos tejiendo demasiados aumentos. Y si la alfombra empieza a combarse el borde, como si estuvierais tejiendo una cesta en lugar de una alfombra, es porque estamos haciendo demasiado pocos aumentos, aunque el patrón diga lo contrario. ¿Cómo podemos corregir? Cuando nuestra alfombra empiece a hacer ondas, yo os recomiendo que deshagáis la vuelta en la que ha empezado a hacer las ondas y hagáis, por ejemplo, una vuelta sin aumentar. Y al contrario, si la alfombra se ha empezado a encoger, deshacemos esa vuelta y hacemos una vuelta metiendo más aumentos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos toca decidir a nosotros aunque el patrón diga otra cosa. Entonces, eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta cuando tejáis vuestra alfombra, ir viendo cómo queda. De manera que os tocará ir probando en una superficie plana cada poquitas vueltas cómo va quedando vuestra alfombra. Una vez que tenemos corregido el número de aumentos, otro problema que nos puede surgir es que nuestra alfombra vaya quedando de forma hexagonal en lugar de forma redonda. Más adelante os lo explico otra vez cuando lo estoy haciendo para que lo veáis bien. Esto ocurre porque hacemos coincidir los aumentos unos encima de otros, entonces eso tenéis que tratar de evitarlo. Cuando, por ejemplo, en este caso, aquí lo veis bien, en esta vuelta he hecho un aumento, pues en la siguiente vuelta no hago que coincida el aumento con el anterior, porque si lo hacéis así, la alfombra os va a quedar de forma hexagonal y no redonda. Entonces lo que tenéis que hacer es que si yo llego a este punto y me toca un aumento, pues tejo un punto normal y el aumento lo dejo para un poco más adelante. Y por último, para que el borde de vuestra alfombra os quede perfecto, yo lo que hago es que la última vuelta la hago sin aumentos, para corregir los aumentos de la vuelta anterior. De esa manera el borde me queda redondo. Además, que muchas veces me preguntáis cómo remato las labores, en este caso la he rematado con una fila de puntos deslizados en este trapillo que no sé si lo apreciáis, pero brilla, que también lo he usado en una vuelta por en medio. Y de esta manera pues me ha quedado más rematado. Esto es opcional, podéis rematarla en punto bajo, en punto alto o dejar simplemente la última vuelta sin hacer aumentos para que el borde os quede perfecto. Para tejer nuestra alfombra, los materiales que vamos a necesitar son trapillo del color que os guste, este es un trapillo normal, más o menos gordito, que a mí me gusta más para las alfombras, una aguja de grosor acorde al grosor del trapillo y unas tijeras. Para empezar a tejer vamos a hacer un anillo mágico. Para los que no sepáis cómo se hace, es de la siguiente manera. Cogemos el cabo cortito así, damos la vuelta al resto del hilo y dejamos una cruz. Introducimos la aguja por aquí y cogemos este cabo que es el que va al ovillo. Sacamos por aquí. Ahora hacemos un pequeño bucle y volvemos a coger este que es el que va al ovillo. El cortito lo dejamos sin hacer nada. Y sacamos nuestro primer punto. Esto es un anillo mágico. Dentro de este anillo es donde vamos a empezar a tejer la primera vuelta. La primera vuelta vamos a hacer
6 grupos de 2 puntos altos separados entre sí, cada grupo por una cadeneta. El primer punto alto vamos a hacer 3 cadenetas al aire. Esto que he hecho ya en el anillo mágico me cuenta como una, hago 2 más. Ya tengo el primer punto, hago el segundo. Para hacer punto alto, recordad, cogemos el hilo, metemos dentro del anillo, cogemos hebra, sacamos, cojo hebra otra vez, cierro 2 bucles, vuelvo a coger y cierro los que me quedan. Aquí ya tengo el primer grupo de 2 puntos altos. Separo con una cadeneta al aire y hago otro punto alto en el mismo anillo. Cojo hebra, meto, cojo hebra que va al ovillo, cuidado con no coger el cabo pequeño, cierro 2, cierro todos, cojo hebra, meto, saco del que va al ovillo, cierro 2 y cierro todos. Cadeneta al aire y sigo haciendo grupos de 2 puntos altos hasta tener un total de 6 grupos. Termino la vuelta haciendo una cadeneta para separar el último grupo con el primero y uno con la tercera cadeneta del primer punto. Ya tengo la primera vuelta. Ahora, para cerrar el agujero, como hemos hecho un anillo mágico para comenzar, buscamos el cabo pequeñito que nos ha quedado por aquí y tiramos. Podéis tirar fuerte, sin miedo, que no se va a soltar, y ya nos queda la primera vuelta de nuestra alfombra. Al comienzo de cada vuelta me tengo que trasladar siempre para empezar a tejer al grupo que hay al hueco que hay entre 2 grupos de puntos altos. Entonces me traslado con un punto deslizado. Hago un punto deslizado entre medias y un punto deslizado al hueco. Y ya estoy en el hueco para comenzar mi vuelta. La segunda vuelta también vamos a hacer grupos de 2 puntos altos, pero es una vuelta de aumentos. Entonces vamos a hacer 2 grupos en cada hueco. Este es el primer hueco, mi primer punto, siempre van a ser 3 cadenetas al aire, 2 y 3, y ahora tejo en el mismo hueco otro punto. Separo por una cadeneta y hago otro grupo de 2 en el mismo hueco. 1 y 2. 2 grupos de 2 puntos altos tejidos en cada hueco, con una cadeneta de separación entre medias. Terminamos la segunda vuelta con una cadeneta al aire, que ya la he hecho, y enlazando con la tercera cadeneta del primer punto que hemos hecho. Ya tenemos la segunda vuelta hecha. En esta vuelta vamos a empezar a tejer grupos de 3 puntos altos. Veníamos haciendo grupos de 2, pues ahora vamos a hacer grupos de 3. Esta vuelta es sin aumentos y simplemente vamos a tejer 3 puntos altos en cada hueco, separados entre sí por una cadeneta. El primer punto alto, como siempre, son 3 cadenetas al aire. Y aquí empiezo a tejer otros 2. Uno, 2 y 3, una cadeneta al aire y tejo otros 3 en el siguiente hueco, y así hasta completar la vuelta. Terminamos la vuelta con una cadeneta al aire y uniendo con la tercera cadeneta del primer punto. Ya tenemos nuestra tercera vuelta. Comprobamos que nos está quedando plana, o sea que el número de aumentos que hemos hecho de momento va correcto, y ahora os voy a enseñar cómo hacer un cambio de color. Para cambiar el color, lo que yo hago es, hemos finalizado la última vuelta, este hilo lo voy a cortar,
y tiro como si acabara la vuelta. Y ahora simplemente tenemos que buscar un hueco donde vamos a empezar, por ejemplo aquí. Metemos la aguja, cogemos el hilo nuevo, metemos la aguja, cogemos el hilo nuevo, saco un bucle por aquí y con cuidado de coger el hilo que va al ovillo, hago una cadeneta. Y luego este hilo que me queda por detrás lo remato o bien con una costura o bien yo a veces, si me queda muy próximo, los hago un nudo, depende cómo queráis que os quede el revés de la alfombra, pero si no, le dais unas puntadas ahí y se queda fijo y ya no se suelta. La cuarta vuelta sí que es una vuelta de aumentos. Esto quiere decir que vamos a ir aumentando en cada hueco. Yo los aumentos que he hecho en este caso es, en un hueco sí he hecho aumento, en el siguiente hueco no. El aumento, pues como antes, es tejer dos grupos de 3 puntos altos en el mismo hueco. El primer punto siempre son 3 cadenetas al aire, 1, 2 y 3, y ahora empiezo a tejer otro punto alto. Ya tengo el primer grupo de 3 puntos altos, lo separo con una cadeneta y hago otro grupo de 3. Ya tengo el primer aumento, dos grupos de 3 puntos altos separados por una cadeneta en el mismo hueco. El siguiente hueco haría solamente un grupo de 3 puntos altos. En el siguiente, dos grupos de 3, siempre separando cada grupo por una cadeneta, y así hacéis la cuarta vuelta. Ya he terminado la cuarta vuelta, he enlazado con el primer punto y me he trasladado con punto deslizado hasta el hueco siguiente. Entonces, ahora os voy a explicar cómo vamos a seguir tejiendo nuestra alfombra para ampliar el diámetro. En esta vuelta he hecho aumento y un hueco sin aumentar, un aumento y un hueco sin aumentar, es decir, 1, 1. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento, dos huecos sin aumentar, un aumento, dos huecos sin aumentar, y así sucesivamente. En la siguiente vuelta haremos aumento, 3 huecos sin aumentar, un aumento, 3 huecos, y así vamos tejiendo. Cada vuelta vamos a ir ampliando el espacio que queda entre aumento y aumento. Tenéis que tener en cuenta solamente lo que os he comentado al principio. Si veis que esos aumentos son demasiados, pues podéis corregir, por ejemplo, tejiendo una vuelta entera sin aumentar o reduciendo el número de aumentos. Eso lo tenéis que ir viendo lo que os vaya pidiendo el tejido. Y lo último que tenéis que tener en cuenta es que al hacer los aumentos el tejido hace como una pequeña esquina, como podéis ver aquí y aquí. Entonces, vuelta tras vuelta, si yo hago coincidir los aumentos, es decir, si tejo unos encima de otros, lo que va a ocurrir es que la alfombra os queda de forma hexagonal, que también es un problema que tenéis muchos. Entonces, para que esto no pase y la alfombra os quede redonda, lo que tenéis que hacer es no hacer coincidir los aumentos. Es decir, si yo estoy tejiendo y llego aquí y en este hueco me toca tejer un aumento, pues lo que hago es tejer un grupo de puntos normales y pasarme el aumento, por ejemplo, aquí. Intentad que los aumentos no os coincidan vuelta tras vuelta, de esa manera la alfombra irá quedando redonda y no hexagonal. Y nada más. Siguiendo esta serie de aumentos, que además os voy a dejar en el blog, os dejaré el enlace en la cajita de información, podéis ir ampliando el diámetro de vuestra alfombra hasta donde queráis. Solamente hay que estar pendiente de que el tejido se vaya corrigiendo si es necesario. Hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado y lo compartáis por la vida para que mucha gente se pueda hacer una alfombra perfecta. Como veis, hemos resuelto todos los misterios de tejer en redondo una alfombra de trapillo para que os quede genial. Podéis seguirnos por Instagram y ahora también en Facebook, y si te ha gustado este vídeo y no quieres perderte nada de lo que está por venir, pues suscríbete al canal, que ya somos casi 1100, así que muchas gracias a todos también. Pues nada más, un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.